estudiantes de octavo año. Tengan el día de hoy un bendecido día. Hoy vamos a continuar con el tema, la columna periodística. Pero el día de hoy vamos a conocer un poco más sobre aquellas características. Características de una columna periodística. Recordemos, ¿qué es o qué era la columna periodística? La columna, este es un tipo de texto. Sí, es un tipo de texto en el cual el autor publica de manera regular. ¿Dónde se publica? Pues bien, esto tiene un espacio en un periódico, ¿ok? De manera regular, quiere decir que este se publica siempre, en una misma hora, en una misma fecha y en un mismo espacio del periódico. Siempre tiene un espacio en ese periódico. El día de hoy vamos a conocer algunas características, como por ejemplo, quiénes son o quién es la persona que escribe esta columna, este espacio para poder comunicar. De pronto aquí dar a un poco de conclusiones o recomendaciones o una opinión acerca de algún tema. Puede ser un tema informativo, un tema del diario vivir, un tema de opinión, un tema de deporte, un tema acerca de la música, del arte. Pues el autor, el periodista, este es su espacio y aquí va a comunicar lo que él desee, siempre y cuando tenga un formato sencillo, es decir, que sea con una facilidad, que tenga una facilidad de entender. Entonces, chicos, analicemos las características de esta columna periodística. Ok, chicos, si puedes observar en este momento una pequeña una pequeña característica que igual también lo señalé en tu folleto para que lo tengas escrito en tu cuaderno. ¿Sí? Solo aquí vamos a repasar lo que ya está escrito en tu folleto. Entonces, chicos, como una característica de una columna periodística, ¿sí?, del espacio que permite a un autor periodista, esta tiene una característica. Es la combinación, la columna periodística es la combinación de elementos referenciales, reales o ficticios. ¿Qué quiero decir con esto? De que es la combinación de elementos referenciales, reales o ficticios. Que el periodista se basa en la realidad como en la fantasía. Pues bien, este tipo de argumento en el cual, o la forma en la escritura del periodista en su columna, él puede manejarlo de una forma literaria, ¿ok? Y de una forma sencilla. ¿A qué yo me refiero de una forma literaria? Pues bien, aquí el autor va a escribir de manera literaria, incluyendo palabras poéticas, un lenguaje sencillo, cotidiano, con las personas a las cuales va a ser dirigida ese periódico o esa columna en este caso, ¿sí? Las personas que están dirigidas. Por ejemplo, chicos, si se han dado cuenta, hay una gran diferencia entre el periódico Extra, ¿sí?, la forma que maneja el periódico Extra, el vocabulario incluso, con otros periódicos como el Universo, que parece que es un poco más serio, y el Comercio, el Telégrafo, ¿verdad? Cada uno tiene su estilo. Y aquí en la columna periodística, el autor también tiene su estilo. Es por eso que aquí él va a manejar la realidad con ciertos elementos ficticios. Libertad en selección de temas y orientación, ¿sí? Si bien es cierto, tiene la libertad de exponer cualquier tema, sea de arte, de música, acerca de un concierto, ¿sí? Puede ser que exista un tema en auge en ese tiempo, en ese momento, pues él también va a hablar de ese tema, ¿ok? Entonces, este tipo de característica es aquí donde el autor va a ser libre en elegir el tema. Un solo autor, ¿ok? En una columna periodística solo es un autor. Por lo general es el mismo autor, ¿sí? El mismo autor que va a escribir en este espacio. Y chicos, en este momento no quiero acotar
no lo he señalado, pero ese autor, ese periodista, no es cualquier persona. Esta persona, quien se ganó el espacio de tener en un periódico, pues tuvo que ser una persona estudiada, ¿sí?, con sus logros de estudios otorgados, o una persona que de verdad ha ganado el espacio de ser un comentarista más y de tener un espacio en un periódico, ¿sí?, para que todas las personas lean de lo que él está escribiendo, lo que nos otorga y nos enriquece con sus comentarios. Otra característica es periodicidad, sí puedes observar, periodicidad fija y espacio preestablecido. Y es que aquí también yo les indicaba al principio que esta columna periodística, sí, este espacio, hagamos el ejemplo que este es el recorte de mi columna periodística, este papel, ¿ok? Tiene una periodicidad, es decir, este siempre está publicado en la misma fecha, ¿sí?, en el mismo espacio, es decir, si está publicado en la segunda página del periódico, pues siempre va a estar allí, siempre lo vas a encontrar allí y siempre va a ser el mismo autor, ¿sí? El mismo autor. Y ese autor es el que publica y el que escribe su comentario, su columna periodística, ¿sí? Lo único que hace es entregarle al editor o al quien deba de prediseñar en la parte del periódico, cuando ya vayan a diseñar el periódico, ¿ok? Ya, esto es tal y como lo escribió el periodista, el columnista, así se publica en el periódico, ¿ok? Un dato más importante que puedo decir sobre la columna periodística es que se trabaja con una brevedad. Se trabaja con una brevedad. Se trabaja también, chicos, con una agilidad, ¿sí? Es decir, que el parafraseo o las palabras que el periodista vaya a utilizar no aburran, ¿sí? No aburran. Muchas veces dicen que debe de contener hasta 500 palabras en una columna periodística. El lenguaje también debe de ser sencillo, sin dejar o sin pasar a la vulgaridad, ¿ok? No llevar tampoco a palabras vulgares, porque necesito tener un lenguaje que se emplea o sea sencillo para las personas que lo conozcan, para las personas que vayan a leer. ¿Debo de manejar este vocabulario? No, tampoco así. Recordemos que, bueno, los periodistas tienen un lenguaje, ellos han estudiado mucho el léxico, la manera de escribir, la manera de comunicar, son muy enfáticos en eso, pues ellos tienen que manejar de la misma manera. Entonces, y la última acotación que puedo decir, que estos manejan una familiaridad. Es decir, que aquí el columnista se familiariza con las personas. Creo que esto es una combinación de todo, del lenguaje, de la sencillez que debe de tener también, ¿sí?, de no aburrirnos, pero a la vez de familiarizar. Es decir, que esta persona es la que nos va a comunicar algo que podamos entender y que nos interesa saber también. Ok. En este momento vamos a analizar una siguiente estructura de una columna periodística. Podemos ver en este momento que está firmada. Utiliza un rol literario. Como les indicaba, tiene menos de 500 palabras. El tema no debe ser reciente, ¿sí? El tema no debe ser reciente específicamente. Puede ser elegido otros días, un tema pasado o un tema que fue de interés del autor. Tiene un espacio fijo en el periódico. Si bien nos dimos cuenta y analizamos hace un momento que este espacio tiene una periodicidad fija y un espacio preestablecido. Entonces, chicos, la persona que va a escribir en ese espacio de columnista es una persona estudiada o ha ganado un lugar para escribir y opinar en este periódico, ¿sí? El tema puede ser también, bueno, uno de los temas que puede ser escogido son economía, de moda, cultural y musical, ¿sí? En estos momentos, chicos, te dejo que realices la siguiente actividad.
Gracias por la atención el día de hoy. Nos vemos en una próxima clase. Cuídate mucho y quédate en casita. Que Dios te bendiga.